Tenemos en la unidad 2 las relaciones públicas y en la práctica empresarial, y en la unidad 3 la investigación y planificación estratégica de las relaciones públicas, ¿no? Entonces, tenemos con esos 3 temas toda la materia, pero como les decía, lo más importante es esto de que ustedes practiquen con ejercicios de la vida real, del ejercicio de las relaciones públicas, la cuestión de la resolución de casos. Ya, esas tres unidades las vamos a ver a lo largo de la asignatura. Tenemos también la evaluación, que es la evaluación de rutina. Tenemos un primer parcial, aún no se tiene definida la fecha a nivel de universidad, sobre 20 puntos, un segundo parcial. ¿Todas las fechas de los parciales se van a mover, Lice? Al parecer sí. Un examen final de 20 puntos, control de lectura, que los vamos a ir haciendo a través de la plataforma, y bueno, la resolución de casos que incluyen una investigación previa con 30 puntos. El total, 100 puntos. ¿Está bien? Y, bueno, debemos participar en plataforma virtual con tareas y otras designaciones, otras instrucciones, también en las clases virtuales, en la resolución de casos, que ya les voy a ir poniendo casos, como les decía, ilustrativos de las relaciones públicas, controles de lectura, clases presenciales, investigaciones, entre otras actividades. Obviamente así en un primer pantallazo suena mucho, pero lo vamos a ir trabajando semana a semana en el horario de nuestra clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna, Lice. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir repasando un poquito algunos conceptos de relaciones públicas, ya introduciéndonos en la asignatura, y creo que tenemos 10 minutos más. Pero hasta donde lleguemos, y después, si tienen tiempo, podemos retomar la sesión, o como es una sesión complementaria a esta, lo dejamos ahí y habilitamos de nuevo el día viernes. Antes de pasar a trabajar el tema en sí, el día viernes, ¿podríamos tomar la clase en este mismo horario o tienen dificultad? Sí, Lice, está bien. Sí, está bien esta hora. Está bien. Sí, podemos. Sí, ¿no? Entonces lo dejamos el día viernes igual para las 11 de la mañana. Ya un poquito antes voy a habilitar para que estemos ingresando y demás. Y probar algunas cosas de la tecnología para que corra de manera fluida. Entonces, ¿alguien se animaría a darme un concepto, una definición de relaciones públicas? ¿Qué dice? A ver, licenciada Mariel, tiene a la mano un concepto de relaciones públicas, no importa que sea Buena fama, Mariel. de su propia experiencia. Estoy un poco turbada con la cuarentena. A ver. Pensando solamente en el COVID-19. Sí, me tiene agobiada. Uh-huh. A ver, espérame. Estoy acomodando mis ideas. ¿Alguien más puede ir avanzando si se anima? No te excuses. Bueno, las relaciones públicas son una herramienta que... No, Lice, no puedo hablar ahorita. Estoy muy... Ya, bueno. Voy a ordenar mis ideas. Entonces, Son estrategias para mejorar la comunicación tanto interna como externa. Una parte de las relaciones públicas. Ya. Queda pendiente entonces la intervención de Mariel. Sí, ya, básicamente, bueno, básicamente en relaciones públicas, cuando pensamos en relaciones públicas, siempre inicio diciendo esto a mis estudiantes, tenemos que pensar en ese binomio indisoluble de públicos y organizaciones, ¿no? Entonces, siempre que estamos pensando en relaciones públicas,
estamos pensando en eso. Organización, por un lado, que puede ser de diferente tipo, puede ser institución, empresa, cualquier entidad corporativa, y público por el otro lado. Público como un grupo de intereses afines a la organización. No un público como un montón, entre comillas, de personas que nada que ver con la organización. Entonces, siempre que estamos haciendo alusión a las relaciones públicas, estamos haciendo alusión a esa gestión de la relación y de la comunicación que debe existir entre estas dos categorías sociales, como público, organización. Obviamente estas no están disueltas en la nada, sino que tienen un entorno social que las condiciona, ¿no? Eso nos da pie a considerar en este concepto de relaciones públicas dos términos importantes que son la relación y el público. Entonces tenemos ahí que la relación es un proceso comunicacional. Siempre que hablamos de relación estamos hablando de interacción a cualquier nivel, ¿no? Incluso digital, como lo estamos haciendo ahora, que se da entre tres categorías sociales fundamentales. El individuo como público, como decíamos, lo que nos interesa de las personas desde el ámbito de las relaciones públicas es su comportamiento como público, es decir, como un grupo que tiene intereses comunes con nosotros como organización. En segundo lugar, la organización como una entidad corporativa. Vamos a ver un poquito más adelante que las organizaciones también se comportan como personas que tienen necesidades de comunicación reales. Y aquí podemos hacer un paréntesis para recurrir a Ivy Lee. ¿Sabemos quién es Ivy Lee? Sí. ¿Quién es? ¿Alguien Fue podría de las recordarnos? relaciones públicas modernas. ¿Y podríamos recordar alguno de sus aportes? Ariel, te toca. Ya, Ivy Lee, uno de los principales aportes de Ivy Lee es que él dice eso, ¿no? Que las entidades corporativas, organizaciones, como uno quiera llamar a las instituciones, se comportan como las personas. Entonces él indica que la primera tarea del relacionista público es personalizar la empresa. ¿Y qué quiere decir personalizar? Hacer que la empresa se comunique. ¿Qué es lo que hacemos las personas todo el día? Comunicamos en todos los niveles de nuestras posibilidades, desde la comunicación con nosotros mismos hasta la comunicación masiva, digital, etc. ¿Ya? Entonces lo mismo, la primera tarea del relacionista público en una empresa es personalizarla, es decir, hacer que se comunique de manera efectiva con sus públicos, bueno, a través de canales de comunicación internos, externos, etc. ¿Ya? Entonces ahí vamos dos categorías sociales, público y organización. Y como decíamos, el tercer elemento sería la sociedad, el entorno social. Todo nos condiciona. Mejor ejemplo que esto que estamos viviendo no hay, ¿no? O sea, la misma sociedad, el entorno nos condiciona a quedarnos en casa. Entonces, el comportamiento de los públicos de las organizaciones se ve condicionado por lo que sucede en el entorno, porque las organizaciones y las personas somos sistemas abiertos. A ver, ¿recuerdan mis estudiantes de diagnóstico? ¿Cuánto habíamos hablado de los sistemas abiertos y demás? ¿Sí? Sí, Lisa. Sí. Entonces, por un lado, un primer concepto de relación que vincula estas tres categorías sociales, público, organización y sociedad. Y por el otro lado, el concepto genérico de público, ¿no? Que es aceptado como una estructura cuyos miembros tienen en gran medida intereses comunes y una influencia informal recíproca. En síntesis, el público es un conjunto de personas que tienen cosas en comunes con la organización. ¿Qué nombres les han dado qué otros nombres se les ha dado a la categoría de público? En otras materias, ¿cómo los llamamos a los públicos? ¿Clientes? Ya, pueden ser clientes, pueden ser empleados. ¿Qué más?
Bueno, esas quedan como interrogantes que después van a volver a ser cuestionadas. Ya vamos viendo un poquito qué es un público, cómo puede clasificarse. Ya hemos dicho que una de las cuestiones más importantes para el relacionista público es tener conocimiento de sus públicos. He ahí. Además, tenemos un concepto de la Asociación Latinoamericana de Carreras de Relaciones Públicas, de carreras universitarias, que nos dice que las relaciones públicas se constituyen en un sistema integrador multidisciplinario. ¿Quién quisiera darme una apreciación al respecto? ¿Cómo se entiende esto de sistema integrador multidisciplinario? De que las relaciones públicas de cierta manera se encargan de que todas las áreas de la institución, si estamos hablando de una empresa, se comuniquen y también estén interrelacionadas, digamos, no que una ande por un lado y la otra por el otro, digamos. Ya, muy bien, Mariana. ¿Qué más? Mariel, ¿qué más? ¿Qué quiere decir de eso, integrador? ¿Qué nos hace pensar en eso de integrador? Que trabaja con todos los departamentos de la organización. Claro, que Ya. están interconectados. Sí. Entonces sería más o menos, haciendo una analogía, como el sistema nervioso de la organización. Exactamente. Sí, podría decirse. Lisa, yo entiendo como un sistema integrador multidisciplinario que es un sistema que se complementa con muchas disciplinas, porque las relaciones públicas existen en todos los ámbitos, se puede decir, ¿no? Y es algo que complementa muchas disciplinas, ¿no? Así es. ¿Alguien más que quiera aportar eso de sistema? Cuando estamos hablando de sistema, estamos hablando de la organización como un todo, ¿no? Un todo que tiene obviamente muchas partes, pero que no están desintegradas, sino que están vinculadas, integradas a través de la comunicación, apuntando todas al mismo fin, ¿cierto? Muy bien. Tenemos entonces que el sistema es la estructura, el armazón organizacional. No podemos hablar de relaciones públicas sin tener presente a las organizaciones, ¿no? Y es el término de integrador que aglutina, que reúne, que convoca intereses, proyectos de los públicos y de las empresas, mirando un mismo fin. Y reiteramos diciendo que esta definición permitiría mirar desde una perspectiva y propósito común. Es decir, armonizar los discursos y las conductas o comportamientos de las empresas. ¿Qué entendemos por esto de armonizar discursos y conductas? Implícitamente, ¿de qué aspectos importantes de las relaciones públicas estamos hablando al hablar de discursos y conductas? A veces nuestro discurso puede ir por un lado y nuestra conducta puede ir por otro lado, ¿cierto? Yo digo una cosa y hago otra. ¿De qué estoy hablando cuando digo armonizar el discurso y la conducta de la empresa? ¿De qué aspectos importantes? De la coherencia que tiene que tener nuestros actos con respecto de lo que decimos, digamos, de lo que profesa nuestro discurso. Ya, y eso que profesamos o que lo ventilamos a través de nuestros medios de comunicación, ¿a qué área de las relaciones públicas pertenece? ¿Estaríamos hablando de identidad e imagen? Sí, es identidad de imagen. Es identidad de imagen, ¿no? Es decir, que nuestra identidad, que lo que somos, que el discurso que hacemos, acompañe toda nuestra conducta frente a los públicos, tanto internos como externos, ¿no? Entonces, a veces en los temas de identidad e imagen hemos visto que hay unos
una discrepancia y un divorcio entre lo que se habla y lo que se dice, ¿no? Y eso sí genera graves conflictos y problemas que terminan separando a las organizaciones de sus públicos. Entonces, lo que queremos con esta mirada de sistema integrador es que se armonice lo que se dice y lo que se hace, para que la relación con los públicos sea lo más favorable posible. ¿Está bien? Entonces, las relaciones públicas permiten hacer coherentes las estrategias de la empresa, ¿no? Tanto en el nivel comunicacional como relacional. A través de esto, de esta coherencia entre lo que decimos y hacemos, las estrategias son legitimadas. ¿Cómo entienden esto de legitimadas? ¿Qué quiere decir eso, que las estrategias deben ser legitimadas por los públicos? Que cada estrategia es para una, o sea, es específica para cada institución o para cada caso que se presente, porque nunca una institución o un conflicto es igual que el otro. Quizás tengan cosas en similares características, pero nunca va a ser igual por todas las condiciones en las que está una empresa o la situación en sí, digamos. Ya, muy bien. ¿Qué pensamos cuando alguien nos dice esto no es legítimo? ¿Honesto? ¿No es honesto? Que no es Legal. honesto, que no es legal, ¿Que no tiene fundamento? que no tiene fundamento, que no está en coherencia con lo que se dice y con lo que se hace, ¿no? Entonces, que las estrategias sean legitimadas quieren decir que sean aceptadas como reales, como verdaderas en la relación con el público. Esto es lo que me dice la empresa y esto es lo que hace realmente. Y eso que dice y eso que hace tiene que ser al 100% igual, verdadero. No podemos decir una cosa y hacer otra en relaciones públicas. Eso tendría mucho costo en la cuestión de la imagen, de la reputación, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Estamos haciendo un repaso general a manera de introducción, porque el día viernes vamos a iniciar ya nuestro avance oficial, ya con el tema 1, el proceso de las relaciones públicas, ya con la lectura y con la tarea hecha en plataforma. Entonces ahorita estamos haciendo una clase introductoria para ponernos a nivel y agarrar el ritmo en todo esto que son las relaciones públicas. Entonces tenemos que el objeto de estudio de las relaciones públicas es el ser humano, pero ya hemos dicho que un ser humano constituido como público en su acción relacional y comunicación en las organizaciones, comunicacional en las organizaciones, mediante una visión completa de la realidad sociocultural en la que se mueve y desarrolla como protagonista principal. Sin personas, las organizaciones no son nada. Sin personas, las relaciones públicas no tendrían razón de existir. Entonces, siempre en el foco de la acción del relacionista público está ubicado el ser humano, pero un ser humano no individual, sino en su categoría de público, es decir, como grupo que tiene intereses comunes con nuestra organización. ¿Está bien? Nunca vamos a perder de vista esto que les digo. Primero, el ser humano. Pensando en públicos y atendiendo este sentido de este objeto de estudio de las relaciones públicas, ¿cuál es el público más importante de las relaciones públicas? Tenemos una categoría base o genérica y tradicional de públicos internos, externos y mixtos. De esos públicos, ¿cuál es el público más importante y por qué? Yo creo que no existe un público importante en sí, porque dentro del público interno están los trabajadores, porque sin los trabajadores no existiría la empresa o la organización, pero también sin clientes no existiría la empresa y organización. Entonces, los dos súper importantes serían los trabajadores y los clientes. Yo creo que
un poco más importante podrían ser el público interno, porque de ellos depende en cierta parte que el público externo esté bien. Ya. ¿Quién más desea participar? Hay dos posturas hasta el momento, que en igualdad de condiciones estaría el cliente y el público interno, y la otra postura de que es más importante el público interno. ¿Qué dicen las demás? Dayana, Mariana, Romina, Madeleine. Dicen, yo igual estoy con la misma postura que tiene Mariel, que el público interno es el más importante porque gracias a ello, digamos, la empresa cada vez va mejorando y se va mostrando más en el mercado, porque ellos son los que transmiten la visión, la misión, los proyectos empresariales. Ya, muy bien. Sí, evidentemente, ¿no? Todos los autores coinciden en que el público más importante de una organización, en primer lugar, estaría referido a sus empleados, ¿no? El capital humano, como decimos en las organizaciones, es el principal capital, la principal riqueza, entre comillas, ¿no? Obviamente esto en la realidad dista mucho el concepto, y aquí podemos ver, de la conducta, ¿no? El discurso de la conducta organizacional respecto a los empleados. Pero de manera teórica, en la literatura de las relaciones públicas, se tiene que el principal público son los empleados, el público interno, ¿no? Todo lo que se genera, lo que genera la organización con sus públicos internos, está directamente vinculado a la apreciación que va a tener el público externo. Por eso decimos que las organizaciones son excelentes cuando sus públicos internos son excelentes. Y nosotros lo vemos, ¿no? En ejemplos que pueden ser diarios. Podemos ir a un restaurante, a una tienda, si el trato que me da de atención al cliente es bueno, yo incluso voy a referir a otras personas la buena atención y las voy a derivar a esos lugares, ¿no? Si es malo, igual, voy a decir nunca vayan a ese lugar, o sea, la imagen que se genera va a ser negativa, ¿cierto? Sí, Lisa. Ya, tenemos la misión de las relaciones públicas, que como habíamos visto en el concepto de ALACAURP, la misión principal de las relaciones públicas es de integrar a las organizaciones con sus públicos. Tenemos que tener bien presente el término de integrar, que es diferente al término de manipular, al término de persuadir, al término de favorecer, ¿no? Integrar quiere decir hacer que seamos uno, que ambos nos beneficiemos, que trabajemos en un marco de ganar-ganar, pero no ganar con un 70-30, sino con un 50-50, ¿cierto? Entonces, integrar a los públicos para que conozcan a la organización y que éste en su acción más importante entienda a los públicos. Y eso es lo que decíamos un poquito al arrancar la clase, que los nuevos enfoques de las relaciones públicas ya no están dirigidos a la persuasión, sino más bien al entendimiento, ¿no? Como es el enfoque de bidireccional simétrico o el enfoque comunicacional mixto, ¿cierto? Entonces, generar un clima de comprensión, de confianza mutua. Las organizaciones pueden alcanzar el desarrollo de sus objetivos técnicos, operativos que les sean propios y aspirar al bienestar común. Es decir, solo si entendemos a nuestros públicos, nos ponemos a trabajar con ellos, pero en un ámbito de comprensión, de confianza y demás, vamos a poder tener una imagen favorable, por así decirlo, volviendo al tema de imagen, y vamos a poder lograr nuestros objetivos como organización. Parte importante de esta misión de las relaciones públicas es su contribución al establecimiento de la filosofía, políticas y estrategias relacionales y comunicacionales, ¿no? Vamos a ver que todo lo que hacemos en las organizaciones parten de una filosofía. La filosofía, los valores, políticas y demás están vistas dentro del concepto amplio de cultura corporativa, ¿cierto? Todo parte de ahí.
de cómo hacemos las cosas en la empresa. ¿Tienen alguna pregunta, algún aporte hasta el momento? ¿Está claro? Tenemos algunas características del relacionista público que las vamos a pasar muy rápido, que debe ser investigador en primer lugar. Una de las primeras cosas que debemos cultivar es esa curiosidad científica por conocer a nuestros públicos. Sin planificación, sin investigación, no hay planificación, ¿no? En la planificación eso de saber mirar más allá, de hacer planes, de ser visionario, coordinador, ejecutor, evaluador, estratega, educador, consultor, mediador, negociador, etc. Entonces, como habíamos dicho en los primeros minutos de nuestra clase, nuestra profesión nos lanza a trabajar con las personas. Y con las personas necesitamos tener todas estas características, ¿no? Hay situaciones en que nos van a poner de mediadores, hay situaciones en que debemos ser creativos, hay situaciones en que vamos a tener que ser instructores, educadores, capacitadores, hay situaciones que van a necesitar de nuestra habilidad perceptiva, de tener sensibilidad, qué está pasando en el momento, etc. Entonces es un desafío cultivar en nosotros mismos como personas estas situaciones o estas cualidades profesionales. Algunos principios, ya estamos terminando, tenemos 2 láminas más, de la gestión de las relaciones públicas, es decir siempre la verdad. No podemos mentir a los públicos, nunca, nunca los vamos a mentir. Ahí tenemos también el aporte de Ivy Lee, con esto de la transparencia informativa, la casa de cristal, si recuerdan un poco esos aportes. Demostrarlo con la acción. El discurso no es suficiente, como dice acá, ¿no? La percepción que tiene el público de una organización depende en un 90% de lo que hace y en un 10% de lo que dice. Entonces, el discurso no es suficiente. ¿Está bien? Nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro comportamiento corporativo, nuestra personalidad corporativa, lo son todo. ¿Ya? Escuchar al público. Lo escuchamos a través de la investigación, a través de los buzones de sugerencia, a través de la opinión pública. Entonces, antes de tomar decisiones, debemos escuchar a nuestros públicos. Permanecer tranquilo, paciente y con buen humor. Vamos a estar en situaciones sumamente ásperas que de pronto nos van a hacer perder la paciencia, pero ahí tiene que estar nuestro temple, ¿no? Como relacionistas públicos, somos nosotros los que estamos a cargo de la situación, entonces hay que ver cómo manejamos esto. Y lo que decíamos, que el auténtico carácter de una empresa se refleja en su personal, más como relacionistas públicos, ¿no? Nosotros sabemos que somos los portavoces de las empresas. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, Liz, está todo bien. ¿Está todo Sí, bien? todo bien. Muy bien. Entonces tenemos ya nuestro próximo desafío, no de este viernes, sino de la próxima semana, va a ser la resolución de casos. Vamos a ponernos en situaciones un tantito problemáticas desde el punto de vista de las relaciones públicas, para que tomando la teoría, las metodologías, las técnicas, las herramientas y todo lo que ustedes han construido en su aprendizaje de las otras materias pueda ser utilizado. Entonces, el desafío de la asignatura es resolver los casos. Para eso, quisiera que ustedes, de manera personal, vayan proponiendo una metodología, es decir, un ABC, para utilizarla en las resoluciones de casos. Es decir, ante un caso, ¿qué es lo primero que debo hacer? Voy a poner esta tareita en plataforma, pero les anticipo que pueden ir pensando
qué ABC, entre comillas, si ustedes quieren, qué receta o qué conjunto de pasos se puede utilizar para resolver situaciones, problemas. Bueno, gracias por su atención, por su participación en esta clase, un tanto interrumpida por la tecnología, pero creo que hemos logrado el objetivo, hemos visto lo que hemos programado y nada, instar que se cuiden mucho y que se queden en casa. ¿Está bien? Ya, Gracias. Lisa. Sí, entonces nos veríamos el viernes a esta misma hora, ¿no, Lisa? A las 11. Sí, a las 11, por favor, lean ya el texto y hagan la tareita que está en plataforma y vamos a ir avanzando de manera paulatina hasta donde nos dé el tiempo esos documentos, ¿no? Que hacen ya al primer tema de nuestra asignatura.